Me llamo Natalie Brooks y tengo 22 años. Hasta hace unos 3 meses, creía que mi vida era estable de esa manera tranquila y poco destacable que la gente suele confundir con algo permanente. No perseguía el caos, ni me sentía inquieta o buscando una salida. Realmente pensaba que ya estaba viviendo dentro del futuro que había elegido. Trabajaba como gerente de proyectos en una empresa de construcción mediana en Charlotte, Carolina del Norte. No era nada ostentoso, simplemente estable. El tipo de trabajo que paga lo suficientemente bien como para construir una vida que nunca tienes que justificar. Conducía un coche fiable, alquilaba un apartamento limpio de 2 dormitorios en el centro y gestionaba mis responsabilidades con cuidado. Mis facturas siempre se pagaban a tiempo. Hacía planes. Ahorraba de forma constante. Y amaba a un hombre que creía que estaba construyendo algo a mi lado. Su nombre era Daniel. Habíamos estado juntos durante 2 años y medio. Nos conocimos en la barbacoa de un amigo común en primavera, una de esas tardes que se alargan más de lo esperado, donde las conversaciones se mezclan con las risas y la gente se queda en lugar de irse. Daniel se comportaba con una confianza natural, carismático sin ser ruidoso, y ambicioso de la forma en que algunos hombres describen los sueños con más viveza que los pasos necesarios para alcanzarlos. A menudo hablaba de montar su propio negocio de consultoría, sobre la independencia, sobre no querer estar atado a un jefe para siempre. Admiraba esa parte de él. A los 6 meses de nuestra relación, su contrato de alquiler terminó mientras que al mío aún le quedaba tiempo. Me explicó que mudarnos juntos simplemente tenía sentido, planteándolo como algo temporal hasta que volviera a ponerse en pie. Ese corto periodo se convirtió lentamente en 2 años completos. Su negocio nunca despegó realmente. Siempre había explicaciones, razones constantes y cambiantes. El mercado era inestable, las herramientas no eran lo suficientemente buenas, el momento no era el adecuado o faltaban los contactos. Al principio, no me importó ayudar. Me hice cargo del alquiler, los servicios, los comestibles, su factura de teléfono, el seguro de su coche, y a veces, incluso su tarjeta de crédito cuando las cosas se ponían difíciles. Él contribuía cuando podía, pequeñas cantidades aquí y allá. Lo suficiente para mostrar esfuerzo, pero nunca lo suficiente para marcar una diferencia real. Me convencí de que así era como se veía una relación de pareja. Me dije a mí misma que el apoyo significaba amor y que la paciencia acabaría dando sus frutos. Eso es lo que crees cuando realmente tienes fe en alguien. La cena ocurrió un sábado a finales de septiembre. La familia de Daniel vivía a unos 40 minutos, en Untersville. Sus padres, su hermana mayor Claire y su marido Ethan. Nos habían invitado a lo que describieron como una celebración familiar. Su padre acababa de jubilarse tras décadas en la oficina del secretario del condado. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí, aunque no logré reconocerlas. Durante el trayecto, Daniel apenas habló. Permaneció concentrado en su teléfono, moviendo los pulgares con rapidez mientras una leve sonrisa aparecía cada pocos segundos. Cuando le pregunté si todo estaba bien, respondió sin levantar la vista, diciendo que estaba bien, aunque claramente no se sentía así. Cuando llegamos a la casa, entró delante de mí sin sujetar la puerta ni esperar. Me quedé atrás, haciendo malabarismos con una botella de vino y una tarjeta mientras la puerta casi se cerraba tras él. Parecía algo pequeño, pero los momentos pequeños tienden a acumularse. La cena en sí fue educada, pero tensa de una manera que nadie reconoció abiertamente. La mesa estaba bellamente dispuesta, con servilletas de tela y vajilla adecuada. Su madre claramente se había esforzado mucho. La comida era caliente y generosa, de esa que tarda horas en prepararse. La conversación fluía con torpeza. Su madre me preguntó por el trabajo y mis proyectos actuales, y yo respondí con cuidado, haciendo todo lo posible por estar presente. Daniel apenas participó. Consultó su teléfono repetidamente hasta que su madre le pidió amablemente que lo guardara. A mitad de la comida, su padre levantó una copa y expresó su gratitud por la familia y por estar juntos. Todos le siguieron, chocando ligeramente sus copas. Me acerqué a la de Daniel, pero él retiró la suya, no de forma dramática, solo lo suficiente para que se notara.
Claire lo vio. Me di cuenta por su expresión. Entonces su madre nos sonrió y, con un tono ligero, preguntó si teníamos algún plan importante próximamente. Era el tipo de pregunta que hacen los padres cuando esperan discretamente noticias de un compromiso. Empecé a responder, con la intención de desviar la atención con humor, pero antes de que pudiera terminar, Daniel dejó su tenedor con un movimiento firme y deliberado y declaró claramente que ya no estábamos juntos. La habitación se quedó en silencio. Lo miré fijamente, con mi mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar, y le pregunté con voz baja y casi inestable qué quería decir. Se volvió hacia mí con una expresión que no reconocí. Fría, distante, casi como si hubiera sido ensayada. Explicó que habíamos terminado las cosas hacía semanas y añadió que yo me había negado a aceptarlo. Se me oprimió el pecho mientras miraba alrededor de la mesa, buscando confusión o incredulidad, esperando que alguien se riera o le cuestionara, pero nadie lo hizo. En ese momento, comprendí que algo iba mal de una manera que nunca había anticipado. Algo grave estaba ocurriendo, algo para lo que no me había preparado, algo que no había visto venir, y era solo el comienzo. Durante varios segundos largos después de que hablara, nadie se movió ni reaccionó. Nadie se rió, nadie le cuestionó y nadie reflejó la confusión que sentía desgarrándome por dentro. El silencio presionaba desde todas direcciones, pesado y sofocante, roto solo por el débil tic-tac de un reloj en algún lugar de la cocina. Podía oír mi propia respiración, irregular y superficial, como si acabara de subir un largo tramo de escaleras. Cuando finalmente pronuncié su nombre, mi voz se mantuvo baja, controlada solo por instinto, mientras le preguntaba de qué estaba hablando exactamente. Respondió de inmediato, sin vacilar, que fue la parte que más me inquietó. Repitió que habíamos terminado la relación, hablando más alto esta vez y girándose ligeramente para que su familia pudiera ver claramente su expresión. Negué con la cabeza lentamente, tratando de serenarme, y le expliqué que, aunque habíamos discutido, por el dinero y sus gastos, no habíamos roto. Seguíamos viviendo juntos y yo misma lo había llevado allí esa misma tarde. En lugar de reaccionar con duda, exhaló como si yo hubiera confirmado su punto. Me señaló y describió con calma mi comportamiento como el de alguien que reescribe la realidad, alguien que actúa como si nada hubiera cambiado incluso cuando todo se ha dejado claro. Se me revolvió el estómago. Su madre se llevó la mano al pecho, visiblemente alterada. Su padre se echó hacia atrás, estudiándome con los ojos entrecerrados como si de repente yo fuera alguien desconocido, incluso amenazante. Claire miraba entre nosotros, con una expresión incierta y conflictiva, mientras Ethan se removía incómodo pero permanecía en silencio. Hablé de nuevo, más alto esta vez, con el corazón acelerado, insistiendo en que lo que decía no era cierto. Le recordé que habíamos compartido la misma cama hacía solo 4 noches y que le había preparado el desayuno el domingo anterior. Tortitas, exactamente como él las había pedido. Me cortó tajantemente, descartando esos detalles como insignificantes. Afirmó que yo trataba los gestos como si crearan una obligación, como si el hecho de hacer cosas por él significara que me debía una relación. El calor subió a mi rostro mientras respondía, diciéndole que mi apoyo nacía de creer que seguíamos juntos, de confiar en lo que él había dicho sobre construir algo compartido entre nosotros. Su madre se levantó ligeramente de su silla, con la voz temblorosa mientras le preguntaba directamente si realmente había intentado terminar la relación. Él asintió de inmediato, sin pausa, y afirmó que lo había intentado varias veces y que había tratado de abordarlo con cuidado. Les dije que no había querido humillarla, pero que ella se negaba a aceptar la realidad. Él continuó explicando que ella seguía apareciendo, comportándose como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Lo miré fijamente, con la visión nublándoseme en los bordes mientras intentaba estabilizarme. Esto no era confusión, y no era un simple malentendido. Se sentía deliberado, como una actuación cuidadosamente ensayada. Miré alrededor de la mesa otra vez, esta vez con una desesperación creciente, esperando que alguien notara las incoherencias. Quería que alguien recordara las fiestas que habíamos compartido, los cumpleaños, los viajes, la forma en que Daniel había dependido de mí tanto financiera como emocionalmente. Pero,
En cambio, vi algo completamente distinto. Rostros ajustándose, remodelando su comprensión de los hechos en tiempo real. La mandíbula de su padre se tensó ligeramente antes de dirigirse a mí, hablando despacio y con cautela mesurada al preguntarme si lo que Daniel decía era cierto. La pregunta ya cargaba con el peso de una conclusión. Respondí que no, con la voz temblorosa a pesar de mi esfuerzo por mantener la compostura, insistiendo en que la situación era absurda y que no habíamos terminado la relación. Les pregunté, tratando de darle sentido en voz alta, ¿por qué seguía yo pagando el alquiler si ya no estábamos juntos? ¿Porque él seguía en mi seguro? ¿Porque seguíamos compartiendo una vida en todos los aspectos prácticos? Antes de que pudiera continuar, Daniel interrumpió de nuevo, con la voz teñida de una especie de frustración ensayada. Afirmó que la razón por la que seguía allí era porque yo no le había permitido irse. Describió cómo, según él, cada intento que hacía por marcharse era recibido con lágrimas, promesas de cambio o recordatorios de todo lo que yo había hecho por él. Lo llamó manipulación. La palabra golpeó con fuerza. Su madre reaccionó con un ahogo silencioso. Claire desvió la mirada. Ethan se concentró en su plato. Pude sentir cómo la percepción que tenían de mí estaba cambiando, encogiéndome hasta convertirme en algo irreconocible. Intenté responder, explicar, pero él volvió a hablar por encima de mí. Dijo que no había querido sacar esto a relucir delante de todos, presentándose como alguien forzado a llegar a esta situación por mis acciones, como si no tuviera otra opción más que revelarlo todo. En ese momento, comprendí algo claramente. No importaba lo que dijera, no sonaría convincente. Cada intento de defenderme solo parecía reforzar la versión de mí que él estaba presentando. Desesperada, inestable, irracional. Mis manos empezaron a temblar mientras empujaba lentamente mi silla hacia atrás. Las patas chirriaron con fuerza contra el suelo de madera, atrayendo la atención de todos. Obligué a mi voz a estabilizarse y dije que no entendía en qué se había convertido esta situación, pero que no me quedaría allí mientras se hacían acusaciones falsas sobre mí. Daniel parecía dispuesto a continuar, tal vez para llevar las cosas aún más lejos, pero no esperé. Declaré que me marchaba. Su madre empezó a hablar, su padre se inclinó hacia adelante y Claire hizo un gesto como si fuera a llamarme, pero no les di la oportunidad a ninguno. Salí del comedor y atravesé la sala de estar, donde fotografías familiares enmarcadas bordeaban las paredes, imágenes de vacaciones, viajes a la playa y rostros sonrientes que ahora se sentían como testigos mudos de algo profundamente distorsionado. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó con nitidez. Me ardían los pulmones como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Mis manos temblaban tanto que me costó abrir el coche. Una vez dentro, me senté en silencio con el motor apagado, agarrando el volante y mirando hacia adelante. Me dolía el pecho, me zumbaban los oídos y mi teléfono vibró con un mensaje de Claire preguntando qué acababa de pasar. No respondí. Arranqué el coche y conduje. Los 40 minutos de trayecto de vuelta se sintieron interminables. Las farolas se extendían en vetas borrosas de amarillo y blanco mientras mi mente reproducía la cena una y otra vez. Cada palabra, cada mirada, cada acusación. Busqué cualquier cosa que se me hubiera pasado por alto, cualquier conversación que pudiera haber ignorado, pero la verdad seguía siendo la misma. No habíamos roto. Cuando finalmente llegué al garaje del apartamento que compartíamos, el edificio se sentía extraño, de algún modo más pequeño, como si yo ya no perteneciera allí. Por dentro, todo parecía contaminado. Su chaqueta colgaba del respaldo de una silla. Sus zapatos seguían junto a la puerta. Su portátil estaba abierto sobre la mesa de centro, como si nada hubiera cambiado en absoluto. Me senté en el sofá y me quedé mirando la pared. El tiempo pasó sin medida, minutos, tal vez horas. Lo que sí sabía era que algo fundamental había cambiado en esa mesa de comedor. Lo que fuera que Daniel hubiera planeado, cualquier versión de los hechos que pretendiera contar, yo ya estaba viviendo las secuelas de ello. Simplemente aún no comprendía cuánto me había quitado o qué tan lejos estaba dispuesto a llegar. No dormí esa noche. Me quedé tumbada, totalmente vestida, en el borde de la cama, mirando al techo mientras el débil zumbido de la ciudad se filtraba por las ventanas.
Mi teléfono se iluminaba una y otra vez en la mesilla de noche. Llamadas, mensajes, su nombre apareciendo repetidamente. Los ignoré todos. En algún momento antes del amanecer, algo dentro de mí cambió. No fue calma, y no fue paz, fue determinación. Para cuando la luz del sol se filtró por las persianas, ya no estaba buscando respuestas ni reproduciendo lo sucedido. Había empezado a tomar decisiones. Me moví por el apartamento lenta y deliberadamente, viéndolo todo con una nueva claridad. El sofá que yo había pagado. La mesa de comedor que compré porque Daniel dijo que trabajaba mejor con más espacio. La televisión colgada en la pared. Las suscripciones vinculadas a mi correo y a mi tarjeta. En el baño, sus productos abarrotaban la encimera. En el armario, su ropa ocupaba más espacio que la mía. 2 años y medio de vida compartida de repente se sentían como pruebas. Hice café y me senté en la barra de la cocina con mi portátil abierto y un bloc de notas legal a mi lado. Empecé a escribir listas, cuentas, servicios, nombres, números. No iba a discutir, suplicar ni perseguir explicaciones. No iba a ir detrás de alguien que me había desmantelado públicamente. Si Daniel quería salir lo suficiente como para reconstruir la realidad frente a su familia, podía hacerlo, pero no a mi costa. El lunes por la mañana hice mi primera llamada desde el aparcamiento frente a mi oficina antes de entrar a trabajar. Me puse en contacto con el casero y le expliqué que necesitaba rescindir el contrato de alquiler. No se alegró, y había una penalización de $1.200. Acepté de inmediato. Valía la pena. Durante mi descanso para almorzar, llamé a la compañía de seguros y eliminé a Daniel de mi póliza de coche. Había figurado como conductor autorizado durante más de 1 año. El agente confirmó el cambio y la tarifa mensual bajó de inmediato. Esa tarde fui al banco y cerré la cuenta corriente conjunta que habíamos abierto hacía unos 6 meses para que él pudiera contribuir más fácilmente. Había depositado quizá $300 en total, mientras que yo había aportado miles. Cuando la cajera me preguntó si estaba segura, le dije que nunca lo había estado tanto. De vuelta en el apartamento, cambié la contraseña del Wi-Fi, cancelé los servicios de streaming y eliminé el acceso a la tarjeta de crédito que le había dado para emergencias. Al revisar el estado de cuenta, se me revolvió el estómago. Restaurantes, comida para llevar, compras en línea, citas de peluquería, casi $2.000 gastados mientras él se preparaba para describirme como obsesiva. Para el martes, ya había empezado a empacar. Guardé en cajas mi ropa, libros, electrónica y equipo de cocina. Yo había pagado la mayor parte de los muebles, las lámparas e incluso la cafetera. Mientras trabajaba, tomé fotos de todo, cada habitación, cada artículo, como prueba. Le dejé el sofá, ya que se había comprado de segunda mano, junto con la estructura de la cama. Él realmente había contribuido a eso, así que los dejé atrás. Todo lo demás se vino conmigo. Encontré un apartamento de un dormitorio al otro lado de la ciudad, más cerca de mi oficina. Era más pequeño, más limpio y totalmente mío. Firmé el contrato el miércoles por la tarde y me mudé el jueves. Hicieron falta 2 viajes con un UAUL y la ayuda de un compañero de trabajo que no hizo preguntas, solo cargó cajas y me dio agua embotellada cuando la necesité. Daniel no estuvo presente en nada de eso. Envió un mensaje el martes por la tarde diciendo que vendría a buscar sus pertenencias durante el fin de semana. Respondí una sola vez, diciéndole que se llevara lo que le pertenecía y que yo ya me había ido. Fue entonces cuando empezaron las llamadas. Mensajes de voz, mensajes de texto, acusaciones. Insistía en que yo no podía simplemente marcharme, que el apartamento también era suyo, que estaba exagerando. Respondí solo una vez más, recordándole que su nombre nunca había estado en el contrato de alquiler y explicándole que yo ya había pagado la penalización. Le dije que el lugar era suyo si quería firmar un nuevo contrato. De lo contrario, tenía que estar fuera para finales de mes. Después de eso, bloqueé su número. Bloqueé sus redes sociales. Bloqueé su correo electrónico. Un corte limpio. Aquella noche, sentada sola en mi nuevo apartamento con la espalda contra la pared, sentí algo inesperado. No era felicidad, todavía no, pero era alivio. Había espacio,
espacio para respirar sin ser redefinida, espacio para existir sin que alguien más diera forma a la narrativa de mi vida. Pensé que ese sería el final. Creí que cortarlo financiera y emocionalmente cerraría el capítulo. Estaba equivocada. Las semanas posteriores a la mudanza se sintieron inusualmente tranquilas. No pacíficas, solo vacías. Me volqué en el trabajo porque era el único lugar donde las cosas seguían teniendo sentido. Plazos, correos electrónicos, planos, reuniones, todo allí seguía siendo claro y estructurado, donde las palabras significaban exactamente lo que se suponía que debían significar. Me quedaba hasta tarde la mayoría de las noches, no por necesidad, sino porque volver a casa significaba enfrentarme a mis propios pensamientos, y no estaba preparada para eso. Evitaba los lugares que Daniel y yo solíamos compartir. El restaurante italiano del centro donde tuvimos nuestra primera cita real. La cafetería en Trade Street donde él se sentaba durante horas fingiendo construir contactos que nunca llegaban a nada. Cambié mis rutas, ajusté mis rutinas. Los amigos lo notaron. Podían verlo en la forma en que me sobresaltaba cuando mi teléfono vibraba o en cómo desviaba las preguntas con una sonrisa tensa y controlada. Cuando preguntaban, simplemente les decía que nos habíamos separado y que no había funcionado. La mayoría aceptaba esa respuesta sin insistir más. Algunos preguntaron si estaba bien, y les dije que sí, aunque no sabía si eso era verdad o solo algo que decía hasta que pudiera aclararlo. Por la noche, fragmentos de aquella cena se reproducían en mi mente. La voz de Daniel, la mirada en los ojos de su madre, el silencio de su padre. Empecé a dudar de mí misma, preguntándome si me había perdido algo, si había habido una conversación que malinterpreté. Eso es lo que hace la manipulación. Te obliga a cuestionar tu propia memoria, como si estuvieras revisando pruebas en un juicio en el que nunca aceptaste participar. Pero cada vez que la duda empezaba a instalarse, volvía a los hechos. No habíamos terminado la relación. No había habido una conversación final. Él seguía dependiendo de mis ingresos mientras me acusaba de obsesión. Esos hechos no cambiaban. Pasaron 2 semanas. El apartamento empezó a sentirse poco a poco como mío. Desempaqué con intención, manteniendo las cosas simples. Sin compromisos, sin buscar aprobación, solo silencio y orden. Entonces, un jueves por la tarde a mediados de octubre, pasé por el supermercado cerca de mi casa, el Harris Teeter de East Boulevard. Estaba en el pasillo de los cereales, mirando cajas desconocidas, cuando oí mi nombre. Me quedé helada antes de darme la vuelta. Era Claire. La hermana de Daniel estaba allí con un carrito, vestida de manera informal, con el pelo recogido y la sorpresa claramente visible en su rostro. Me saludó en voz baja. Respondí educada pero cautelosamente, devolviéndole el saludo y preguntándole cómo estaba. Ella dudó, mirando hacia el pasillo para asegurarse de que no hubiera nadie cerca, y luego me preguntó si podíamos hablar afuera. Todos mis instintos me decían que me negara. Dejar que cualquier cosa del mundo de Daniel volviera al mío se sentía peligroso. Pero la curiosidad pesó más que la precaución. Tal vez necesitaba confirmar que lo que había pasado había sido real. Acepté. Pagamos por separado y nos reunimos en el aparcamiento, cerca de su coche. Ella se apoyó contra la puerta del conductor, con los brazos cruzados con fuerza, como preparándose para algo difícil. Me dijo que necesitaba compartir algo importante. Respondí con cuidado, explicando que no quería reabrirlo todo, que ya había pasado página. Ella sacudió la cabeza e insistió en que había algo que yo no había escuchado. Se me revolvió el estómago. Me dijo que Daniel había mentido sobre todo. Explicó que no había habido ninguna ruptura antes de aquella cena, que las acusaciones y la narrativa sobre que yo era una obsesiva habían sido fabricadas, planeadas de antemano. Sentí que se me aceleraba el pulso mientras preguntaba por qué. Ella dudó antes de responder y luego me dijo que había otra persona. El aire pareció volverse más pesado mientras explicaba que su nombre era Sophie, que era una antigua pareja suya y que se habían estado viendo durante aproximadamente un mes, posiblemente más tiempo. Mis manos se cerraron en puños a mis costados. Continuó explicando que él quería una salida limpia, una que lo hiciera parecer libre de culpa.
Quería que los demás creyeran que yo era el problema para que no se le viera como alguien que se había aprovechado de mí. ¿Quería simpatía? Pregunté, tratando de mantener la voz firme, si eso significaba que me había humillado deliberadamente. Ella asintió, con los ojos llenos de emoción, confirmando que había sido intencional. Se me escapó una risa corta y seca, completamente carente de humor. Ella procedió a describir lo que había sucedido después de que me fui aquella noche. Daniel no se había mostrado emocional. Al contrario, se había mostrado controlado, caminando de un lado a otro en la sala, repitiendo que no había tenido la intención de que las cosas se desarrollaran así. Afirmó que había intentado manejarlo en privado, pero que yo había forzado la situación al negarme a aceptar la ruptura. Seguía insistiendo en que no tenía otra opción. Cerré los ojos mientras ella continuaba, explicando que lo había confrontado y que él finalmente admitió la verdad. Había dicho que necesitaba controlar cómo se veía la situación porque yo tenía estabilidad financiera y no quería que nadie pensara que me había utilizado. Así que invirtió la historia. En ese momento, algo dentro de mí se calmó. No me lo estaba imaginando. No estaba equivocada. Todo había sido deliberado. Y fuera lo que fuese lo que Daniel pensara que había escapado aquella noche en la mesa del comedor, no había escapado de la verdad. No por completo. No respondí a Claire de inmediato. Simplemente me quedé allí, en el aparcamiento, después de que terminara de hablar, rodeada por los sonidos distantes de los carritos de la compra y las puertas de los coches al cerrarse, como si pertenecieran a un mundo totalmente distinto. Mi cuerpo se sentía pesado, como si la gravedad misma hubiera aumentado de repente. Después de un momento, asentí, creyendo que logré decir gracias, aunque las palabras salieron de forma automática, desapegadas de lo que realmente estaba sintiendo. Claire no intentó abrazarme ni acercarse a mí de nuevo. Simplemente me dirigió una mirada que dejaba claro que entendía que esto no era algo que el consuelo pudiera arreglar. Luego subió a su coche y se marchó. Permanecí en mi propio coche durante mucho tiempo después de eso. Cuando finalmente regresé a mi apartamento, cerré la puerta con llave, me quité los zapatos y me senté en el borde de la cama. El silencio se sentía diferente ahora, menos vacío, de algún modo más punzante. Daniel no se había limitado a terminar la relación. Había construido mi humillación. Aquella cena no había sido un arrebato emocional. Había sido deliberada. Un escenario controlado, la audiencia adecuada, una historia colocada exactamente donde se propagaría más rápido, dentro de su familia. Él había decidido que yo sería el problema mucho antes de que yo tuviera la oportunidad de hablar. Reproduje todo con una nueva claridad. La forma en que estuvo pendiente de su teléfono durante el trayecto, las leves sonrisas que intentaba ocultar, la forma en que caminó delante de mí al entrar en casa de sus padres como si ya se hubiera distanciado de mí. La separación no había comenzado en la cena. Había empezado antes, en el momento en que se dio cuenta de que tenía otro lugar a donde ir. Sophie, su antigua pareja. La ironía no se me escapaba. Había vuelto con alguien que ya lo conocía, sus patrones, sus inseguridades, sus atajos. Alguien a quien no necesitaba impresionar, alguien que lo conocía de antes de que la responsabilidad llegara a formar parte de la ecuación. Y aún así, incluso entonces, no soltó lo que yo le proporcionaba hasta estar seguro de que su versión de los hechos se sostendría. Lo que más me marcó no fue solo la traición. Fue su arrogancia. Asumió que yo estaría bien. Que porque tenía estabilidad, una carrera y seguridad financiera, podría absorberlo todo en silencio. Que mi dignidad podría doblarse sin romperse, que aceptaría la humillación y desaparecería. Nunca consideró que cortarlo no era una venganza. Era amor propio. No lo confronté después de eso. Ni una sola vez. No quedaba nada por ganar. Ya me había mostrado quién era cuando creía tener el control. Me negué a darle otra oportunidad para explicar, tergiversar o actuar. El silencio tenía más poder que cualquier cosa que yo hubiera podido decir. Durante las semanas siguientes, la verdad empezó a salir a la superficie por sí sola, sin ningún esfuerzo por mi parte. Un amigo común mencionó que Daniel y Sophie ya estaban teniendo problemas. Él le decía a la gente que estaba entre un sitio y otro,
centrándose en sí mismo, afirmando que no necesitaba mucho. Lo que quería decir era que necesitaba a alguien más que lo mantuviera. Cuando Sophie se dio cuenta de que ese apoyo conllevaba expectativas, financieras, emocionales y de otro tipo, las cosas empezaron a desmoronarse. Su relación no terminó con una discusión dramática, sino con una negativa. Después de eso, él se puso en contacto con amigos comunes, ofreciendo nuevas versiones de la historia. Afirmó que yo había exagerado, que le había quitado cosas, que lo había dejado sin previo aviso. La mayoría de la gente no le creyó. Claire, discretamente y sin llamar la atención, corrigió la historia donde era importante. Sus padres acabaron enterándose de parte de la verdad. No sé cuánto, ni sé qué decidieron hacer con ello. Los padres a menudo se aferran a la versión de sus hijos en la que quieren creer, incluso cuando ésta empieza a agrietarse. Nunca pregunté. A principios de noviembre, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía que se había cometido un error y preguntaba si podíamos hablar. Lo miré durante unos segundos, luego lo borré y bloqueé el número. Para entonces, las cosas habían mejorado. No eran perfectas, pero sí estables. El apartamento se sentía como mío de una forma que el anterior nunca lo fue. Lo organicé todo exactamente como quería. Limpio, intencionado, tranquilo. En el trabajo notaron el cambio antes que yo. Llegó un ascenso, junto con más responsabilidad y un aumento de sueldo. Se sentía ganado, no condicionado. Tuve algunas citas, nada serio. Un hombre destacó simplemente por ser constante y centrado. Pagó su propia comida sin darle importancia y no reaccionó cuando dije que no tenía prisa. Solo eso ya se sentía diferente. Me enteré de que Daniel se había mudado de nuevo con sus padres a Untersville. No sé cuánto tiempo se quedó, ni me importa. Algunos capítulos no necesitan ser revisados para ser cerrados. A veces sigo pensando en aquella cena, la forma en que la habitación cambió, la rapidez con la que la realidad puede ser remodelada cuando alguien más controla la narrativa. Pero marcharme sin defenderme fue la primera vez que me elegí a mí misma sin dudarlo. Cortarlo financiera y emocionalmente fue la segunda. Hay personas que destruyen todo a su alrededor solo para mantenerse cómodas. Yo simplemente agradezco haberme alejado antes de que el daño lo alcanzara todo. Lo más extraño fue darme cuenta de lo poco que tuve que hacer en realidad. No desenmascaré a Daniel. No envié pruebas ni intenté corregir cada mentira. Simplemente dejé de participar. Y sin mí allí para sostener su versión de los hechos, su historia empezó a desmoronarse por sí sola. Al principio fue sutil. Pequeñas inconsistencias que la gente solo notaba tras escuchar diferentes versiones de la misma historia. Fechas que no cuadraban, detalles que cambiaban, explicaciones que sonaban ensayadas en lugar de reales. Entonces empezaron las preguntas. La gente se preguntaba por qué se había ido del apartamento tan de repente si la relación había terminado semanas antes. Cuestionaban por qué todas las facturas habían estado a mi nombre, por qué de repente necesitaba un lugar donde quedarse. Daniel no manejó bien esas preguntas. Sin alguien a quien culpar, sin un objetivo claro hacia el cual desviar la atención, tuvo dificultades. Sophie había sido su plan de reserva, su seguridad de que no se había equivocado en sus cálculos. Pero ella no era como yo. Ella hacía preguntas, mantenía sus finanzas separadas y notaba los patrones. Cuando él se quejaba de haber sido abandonado, ella cuestionaba por qué, para empezar, se había sentido tan cómodo dependiendo de mí. Cuando empezó a insinuar que necesitaba ayuda por un tiempo corto, ella le pidió detalles claros. Cuando sugirió mudarse juntos, ella se negó. La relación no colapsó de forma dramática. En cambio, se deshizo silenciosamente, una negativa tras otra hasta que no quedó nada que negociar. Para cuando terminó, Daniel se había quedado sin opciones. Se mudó de nuevo con sus padres a Untersville, regresando a la misma casa y a la misma entrada de la que una vez se había marchado furioso años antes, insistiendo en que nunca volvería. Me enteré a través de un conocido mutuo. El tono no era de chisme, simplemente informativo, como quien describe el clima. El amigo mencionó que no le estaba yendo bien, y yo preferí no preguntar nada más.
Claire y yo nos mantuvimos vagamente en contacto. Intercambiábamos mensajes cada pocas semanas, simples saludos, sin revisar el pasado, sin intentos de analizarlo todo juntas. Una tarde, compartió algo que se me quedó grabado. Dijo que él no paraba de repetir que nunca había esperado que yo me fuera de forma tan tajante, que había asumido que yo discutiría o intentaría arreglar las cosas. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Por supuesto que esperaba eso. Si yo hubiera discutido, él habría podido remodelar la situación de nuevo. Si yo hubiera suplicado, él habría podido usar eso como prueba. Si yo hubiera buscado respuestas, él habría podido tacharme de emocional, inestable e incapaz de dejarlo ir. Marcharme le había quitado todo eso. Para diciembre, la mayoría de las personas que importaban entendían lo suficiente de la verdad como para dejar de hacer preguntas. Cualquier otra persona ya no importaba. Daniel hizo un último intento de reinsertarse en la narrativa. Un amigo común mencionó que había estado preguntando por mí, queriendo saber cómo estaba y diciendo que esperaba que no hubiera rencores. Cuando escuché eso, me reí, no con ira, ni con amargura, simplemente con incredulidad. No había rencores. Simplemente no había acceso. Esa diferencia parecía afectarle más de lo que la ira jamás lo habría hecho. Me quedó claro entonces que la venganza habría sido ruidosa, temporal y visible. Lo que yo había hecho era algo completamente distinto. Me había eliminado como recurso, y para alguien como Daniel, eso era mucho más dañino. Para cuando se instaló el invierno, la historia ya no se sentía punzante. Seguía existiendo en mi memoria, pero ya no me causaba dolor cuando pensaba en ella. Mi vida se había desplazado hacia un ritmo diferente, más tranquilo, más deliberado. Las mañanas volvían a ser mías. Me despertaba cuando quería, preparaba mi café como prefería, sin ajustarme a los horarios o estados de ánimo de nadie más. El apartamento albergaba el silencio sin presión ni expectativas. Empecé a notar cuánta de mi energía había estado regalando antes. No solo financiera o físicamente, sino mentalmente. Había pasado años ajustándome a la incertidumbre de Daniel, a sus planes que nunca se hacían realidad, a sus constantes necesidades que eran urgentes pero nunca se resolvían. Había confundido la paciencia con el compañerismo y la lealtad con la obligación. Sin él allí, el desequilibrio se volvió imposible de ignorar. El trabajo siguió evolucionando de maneras que no había anticipado. El ascenso trajo más responsabilidad, pero también más confianza. Mis decisiones ya no eran cuestionadas. Las conversaciones cambiaron. La gente escuchaba de otra manera. Me di cuenta de que había estado liderando durante mucho tiempo. Simplemente no había reconocido cuánta energía había estado usando para sostener a alguien más al mismo tiempo. Las citas siguieron siendo algo casual. Aceptaba invitaciones cuando me apetecía y las rechazaba cuando no, sin explicaciones ni culpa. Una noche, tras una segunda cita que terminó con risas fáciles y el entendimiento compartido de que ninguno de los dos tenía prisa, caminé a casa sola y noté algo nuevo. Plenitud. No era excitación, ni distracción, solo una serena plenitud. Daniel se desvaneció gradualmente en el fondo de mi vida de una manera que no esperaba. Pensé que habría más ira, más resentimiento persistente, pero la verdad era más sencilla. Él ya no importaba. Dejé de informarme a través de conexiones compartidas, dejé de preguntarme quién sabía qué, dejé de imaginar explicaciones que nunca daría. La versión de mí que necesitaba la validación de su familia ya no existía. Una noche, mientras conducía tarde a casa, sonó en la radio una canción que solíamos escuchar. Esperé la incomodidad familiar, pero nunca llegó. En su lugar, pensé en la persona que yo había sido en aquella mesa de comedor. Sentada erguida, tratando de ser razonable, tratando de explicarme ante personas que ya habían elegido su perspectiva. Lo que sentí entonces fue algo cercano a la compasión. Ella aún no entendía que marcharse sin defenderse se convertiría en el punto de inflexión. Que el silencio podía ser fortaleza. Que irse sin caos sería la única cosa de la que él nunca se recuperaría. Apagué la canción y seguí conduciendo. Esa parte de mi vida había terminado, no porque hubiera sido borrada, sino porque ya no me definía.
No creo que el cierre llegue de golpe. Aparece silenciosamente, en momentos que no anuncias. El primer día que te das cuenta de que has pasado tiempo sin pensar en ellos. El momento en que su nombre se convierte solo en un nombre, sin emociones vinculadas. A principios de diciembre, comprendí algo que no había visto antes. Lo que pasó en aquella cena no fue simplemente una ruptura que salió mal. Fue una prueba. Daniel estaba probando cuánta humillación aceptaría yo para mantener la paz, cuánta realidad remodelaría para proteger su imagen, cuánto de mí misma sacrificaría si él lo planteaba todo como un malentendido en lugar de una traición. Suspendí esa prueba de la mejor manera posible. Me marché. No levanté la voz. No supliqué. No luché por una versión de mí misma que alguien más ya había decidido desechar. Esa decisión se trasladó a otras partes de mi vida. En el trabajo, dejé de dar explicaciones excesivas. En las relaciones, dejé de compensar las carencias ajenas. En mis propios pensamientos, dejé de reescribir mis instintos solo para sonar más razonable. Volví a confiar en mí misma. Más tarde supe que Daniel todavía cuenta la historia de vez en cuando. No de forma dramática, sino selectiva. Una versión más suave ahora, una en la que las cosas fueron mutuas, donde las circunstancias eran complicadas, donde nadie tuvo realmente la culpa. Eso está bien. Las personas como él necesitan una versión de los hechos con la que puedan vivir. Yo no. La verdad no requiere defensa cuando tu vida la refleja. Mi apartamento se siente como un hogar de una manera que ningún espacio compartido lo hizo jamás. Mi horario me pertenece. Mis finanzas son totalmente mías. Mi tiempo lo paso con personas que aparecen sin necesidad de ser cargadas a cuestas. A veces, tarde en la noche, recuerdo aquel comedor. El momento en que la atmósfera cambió, el momento en que me di cuenta de que estaba siendo reescrita en tiempo real. Si pudiera hablar con la versión de mí misma que estaba sentada allí, no le diría que luchara más fuerte. Le diría algo más. No ganas haciendo que te crean. Ganas marchándote entera. Algunas personas intentarán desmantelar tu credibilidad antes de permitirte irte con tu dignidad. Deja que se queden con su versión de los hechos. No la necesitas. Irse con las manos limpias no es debilidad, es claridad. Y una vez que lo eliges, no puedes volver a ser la persona que creía que quedarse era fortaleza.